Hola, mi nombre es Alberto Plazas. Vamos a hacer esta presentación acerca de lógica inductiva para la clase de lógica de la ciencia del programa de psicología de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Esta es la primera de dos presentaciones acerca de la inducción. En esta nos vamos a centrar en los aspectos históricos y filosóficos, mientras que en la segunda presentación vamos a tratar los tipos de lógica inductiva. Bien, la inducción se caracteriza por ser un razonamiento no demostrativo diferente a la deducción, en el cual la verdad de las premisas y la forma del argumento no garantizan la verdad de la conclusión como si ocurre en la deducción. Por lo tanto, los argumentos inductivos no presentan la característica de validez que sí se presenta en la deducción. Sin embargo, a pesar de esto, la inducción es un tipo de argumento ampliamente utilizado en ciencias que se caracteriza en parte porque sus premisas parten de enunciados observacionales o son enunciados observacionales y a partir de ellas se llega a generalizaciones, algunas de las cuales se pueden llegar a convertir en leyes científicas. En esta presentación, como les había dicho, vamos a tratar principalmente aspectos históricos y filosóficos de la inducción y hacia el final vamos a hablar acerca de algunas consecuencias de este recorrido histórico para la metodología de la investigación en psicología. Bien, para comenzar entonces debemos hablar de Aristóteles, que además de ser el padre de la lógica es el padre del método científico. Aristóteles y los filósofos griegos clásicos consideraban que la realidad se divide en dos planos. Por un lado tenemos el plano de los objetos particulares y las entidades concretas, que son las entidades compuestas de materia y forma. Y por el otro lado tenemos el plano de las ideas, de las formas abstractas o los universales, que cobijan a estas entidades concretas que tenemos abajo. Aristóteles y los griegos creían que los particulares son conocidos a través de los sentidos, mientras que los universales son conocidos a través del intelecto. Pero mientras que Platón creía que la forma como el intelecto conocía a los universales era independiente a la manera como trabajaban o funcionaban los sentidos, Aristóteles creía que el conocimiento del universal de alguna manera partía del conocimiento sensorial de los particulares y formuló el proceso de inducción y a través de la abstracción era posible desde los particulares tener el conocimiento de los universales. Los universales involucraban las esencias acerca de las entidades concretas y luego formuló un camino inverso que es el camino de la deducción, utilizando los argumentos o la forma argumentativa silogística para a través de los enunciados generales obtenidos por inducción poder a través de ellos llegar a nuevas verdades acerca de los particulares. Vamos a ver un ejemplo de cómo funciona esto, un ejemplo bastante sencillo. Entonces, este es el caso de lo que en la filosofía de Aristóteles se llamaba la inducción por enumeración. Entonces, partimos de unas premisas que corresponden a enunciados observacionales concretos, como por ejemplo, Homero fue hombre y murió, Hesiodo fue hombre y murió, Pericles fue hombre y murió, por lo tanto todos los hombres son mortales. Entonces, en este argumento de inducción por enumeración encontramos una serie de premisas que son enunciados particulares y a partir de ellos se llega a una conclusión general. Ahora podemos tomar el camino inverso a través de un silogismo, que es un tipo de razonamiento deductivo, y tomamos lo que habíamos obtenido como conclusión del primer argumento, lo tomamos como premisa para el segundo argumento, y en este caso, todos los hombres son mortales como premisa mayor, lo unimos a la premisa menor, Sócrates es hombre, para obtener entonces la conclusión Sócrates es mortal. Bien, este método inductivo-deductivo de Aristóteles tuvo una influencia directa en el pensamiento científico de la época helenística y de finales eh, de la Edad Antigua. Sin embargo, eh, con la llegada del pensamiento cristiano en Occidente,
y el comienzo de la Edad Media, entonces vamos a encontrar un desprecio hacia el conocimiento de la naturaleza a través de la observación y de los sentidos, promovido por la filosofía de algunos pensadores como por ejemplo San Agustín. Y durante la mayor parte de la Edad Media, entonces, se consideró que la forma de construir conocimiento era usando la lógica deductiva y los silogismos, basándose en argumentos o en premisas que utilizaban la autoridad que estaba apoyada en la Biblia o en los enunciados de algunos grandes filósofos que eran reconocidos por la Iglesia. Bien. Entonces, durante la Edad Media lo que vamos a encontrar es una preservación de la lógica silogística, principalmente, pero la obra científica y metodológica de Aristóteles se va a perder, por lo menos para Europa. Sin embargo, mientras que Europa y el mundo occidental se encontraban en una Edad Media, paralelamente se veía renacer o florecer más bien el pensamiento musulmán, y los musulmanes fueron los que conservaron la obra, los tratados naturalísticos y metodológicos de Aristóteles. Entre ellos destaca principalmente Avicena, quien fue un médico, filósofo, alquimista del siglo X y que realizó varios comentarios a varias de las obras de Aristóteles. Bueno, hacia lo que se llama la Baja Edad Media, la época de la escolástica, en los siglos XII y XIII, encontramos el surgimiento de las primeras grandes escuelas de pensamiento, escuelas de enseñanza, perdón, en Europa, que van a dar origen a las primeras universidades. Y uno de los aspectos más interesantes de esta época es el hecho de que se reintroduce el pensamiento de Aristóteles en Europa, a partir de la traducción de algunos de los comentarios de filósofos musulmanes, especialmente de Averroes, y entre los escolásticos se van a destacar principalmente los franciscanos de Oxford. Entre ellos, Robert Grosseteste va a hacer una recuperación del pensamiento metodológico de Aristóteles, y él va a llamar al método aristotélico como método de la resolución y la composición. Tendríamos un primer paso, que es el paso de la resolución, que es denominado o tratado como una forma de análisis de los fenómenos, y otro de composición, que sería de síntesis. Por otro lado, Roger Bacon va a hacer los primeros trabajos científicos de Occidente, que van a ser principalmente trabajos en óptica, y otros pensadores como Juan Duns Scoto y Guillermo de Oca van a introducir algunas formas de razonamiento inductivo, como el método de los acuerdos y el método de las diferencias, que más adelante van a ser integrados al canon inductivo de Mill. Bien. Ya en el Renacimiento y la Revolución Científica, un pensador bastante importante es Galileo Galilei, que es considerado el padre del mecanicismo moderno, igualmente el padre del pensamiento experimentalista, que continúa hasta el día de hoy, y él va a ser el descubridor de las leyes o formulador de las leyes de la mecánica sublunar. Ok. Él también habló sobre el método científico, y tomando el mismo esquema que habíamos visto previamente desde Aristóteles, vemos en él entonces tres pasos, en este caso del método científico. Un primer paso, que es el paso de resolución, que parte de la observación de los objetos particulares concretos para llegar por inducción a leyes científicas. Un segundo paso, que es el paso de composición, en donde tenemos una deducción de hipótesis, y él, o se considera que él introduce un tercer paso de comprobación experimental de estas deducciones de hipótesis. Bien. Ya en la época de la filosofía moderna pues es la época comprendida entre el pensamiento de Descartes y el pensamiento de Kant a finales del siglo XVIII, inicios del siglo XIX,
vamos a encontrar enfrentados a dos grupos de filósofos y este enfrentamiento va a ser bastante importante vamos a ver que es importante para definir la forma de enfrentar el método científico en psicología. Y estos grupos de pensadores se van a ir también en cuanto a cómo pensar el método científico. Entonces, por un lado tenemos a los empiristas, entre quienes se encontraban Francis Bacon, Thomas Hobbes, John Locke, George Berkeley, David Hume y John Stuart Mill. Mientras que en el lado de los racionalistas tenemos a René Descartes, a Spinoza, a Leibniz y a Immanuel Kant. Ok, una diferencia interesante entre empiristas y racionalistas es que hay una diferencia geográfica entre ambos. Los empiristas eran generalmente pensadores de las Islas Británicas, mientras que los racionalistas eran pensadores de la Europa continental, pero ya en tanto a cuestiones doctrinarias, los empiristas creían que el conocimiento proviene principalmente de la experiencia sensorial, mientras que los racionalistas creían que hay ideas innatas o esquemas de pensamiento a priori, como decía Kant. Y en ese sentido, estos aspectos acerca del origen del conocimiento tienen consecuencias para el método científico. Los empiristas favorecían el método inductivo para obtener el conocimiento científico, mientras que los racionalistas preferían el método deductivo. En el caso de los racionalistas, particularmente Descartes creía que las ideas innatas eran las que nos proveían las primeras verdades y a partir de ellas nosotros teníamos que deducir la estructura de la naturaleza. Bueno, entre empiristas y racionalistas hay también diferencias con respecto a la verdad. Entonces, para los empiristas la verdad se sustenta o se fundamenta a partir de la apelación a la experiencia, mientras que para los racionalistas la verdad se sustenta por apelación a la razón pura. Y esto tiene una consecuencia importante también con respecto a qué es lo que se considera conocimiento propiamente. Para los racionalistas, el paradigma, el modelo de lo que es conocimiento científico es el conocimiento matemático porque es conocimiento necesario, se considera conocimiento necesario. Y ellos creían que la apelación a la experiencia sensorial no permitía garantizar el conocimiento necesario de la matemática, por eso debía el conocimiento ser basado en la razón pura. Y en ese sentido, de allí la apelación a las ideas innatas en el caso de Descartes. Ellos creían que el conocimiento que se obtenía a través de la experiencia es un conocimiento que puede ser falible, que puede ser ilusorio. Los empiristas reconocían que el conocimiento que se obtiene a través de la experiencia es principalmente pues, un conocimiento que parte del contacto con objetos particulares concretos y este es un conocimiento de carácter contingente, es decir, que no es necesario. Y entre ambos estaban de acuerdo en que a partir de un conocimiento contingente no era posible llegar al conocimiento de realidades o de verdades necesarias como el de las matemáticas. Sin embargo, los empiristas creían que esto era suficiente para obtener conocimiento científico o conocimiento natural. Bien, entre los empiristas destacan especialmente Francis Bacon. Él fue un filósofo y político británico que se caracterizó por ser uno de los principales propagandistas del método científico y del papel que cumple la ciencia en el desarrollo de las nuevas sociedades. Él fue un fuerte crítico del método escolástico que se basaba en el uso del silogismo aristotélico y que usaba el silogismo apoyándose en premisas que partían de la autoridad. Entonces fue un fuerte defensor del inductivismo y él presentó en un libro que se llama el Novum Organon, que era una forma de, digamos, restablecer el viejo organon de Aristóteles, un método para tratar de descubrir la naturaleza de diferentes fenómenos. Un ejemplo que él emplea es el ejemplo del calor, de cómo conocer la naturaleza del calor, para lo cual él propone un ejemplo de usar una tabla de tres entradas, de tres columnas, que son columnas de la presencia del fenómeno, de su ausencia y de grados. Entonces, en la tabla de presencia se colocan, para el caso del calor,
objetos donde el calor se presenta de una manera bastante clara, como por ejemplo el sol, el verano o el fuego, ausencias como eventos en los cuales u objetos en los cuales el calor está ausente, como la luna, las estrellas o las cenizas mezcladas con agua, y los grados, que serían una tabla en la cual se colocarían objetos donde el calor se presenta de una manera más o menos gradual. En sus ejemplos, él colocaba los planetas, el estiércol o la temperatura ambiental. Y a partir de allí, entonces, él podía llegar a conclusiones acerca de la naturaleza del calor. En este caso en particular, Bacon llegó a la conclusión de que la naturaleza del calor era propiamente el movimiento de las partículas que constituían el objeto en particular, que era caliente o no. Ok. También vale la pena señalar con respecto a la inducción el desarrollo de la teoría de la probabilidad en el siglo XVIII, principalmente por los aportes de autores como Jacob Bernoulli, quien era un matemático y científico suizo, que en su libro Arte de la Conjetura, que se publicó en 1713, que se publicó de manera póstuma, él hace la primera formulación de la teoría matemática de la probabilidad y presenta la ley de los números grandes, que es la manera como se considera que los resultados de, por ejemplo, unos lanzamientos al azar de una moneda o de un dado van a producir unos resultados específicos con un número infinito de intentos. Ya en el siglo XVIII, más avanzado, vamos a encontrar el trabajo de Thomas Bayes, quien fue un matemático, estadístico y ministro presbiteriano británico. Él presentó un ensayo, también de manera póstuma, An Insight Towards Solving a Problem in the Doctrine of Chances, que se presentó en la Royal Society en 1863 y en el cual aparece por primera vez el llamado teorema de Bayes, que es un teorema que trata de calcular las probabilidades condicionales de los eventos, es decir, cuál es la probabilidad de un evento condicional a la de otro. Este, este desarrollo del teorema de Bayes ha sido muy influyente para el desarrollo de la teoría de la probabilidad en diferentes ciencias, incluyendo la psicología. Bien, en el siglo XIX encontramos algunos autores como John Herschel, eh, perdón. John Herschel fue un matemático, astrónomo y minerólogo inglés que escribió un libro muy influyente llamado Preliminary Discourse of Natural Philosophy de 1830 y en el cual él trata el método científico y a la vez incluye o realiza algunos de los antecedentes del canon inductivo de Mill que ahora vamos a ver. Entonces, lo que es interesante del planteamiento del método científico de Herschel, que lo vemos en este esquema de la derecha, es que, de acuerdo a él, nosotros partimos de la observación de fenómenos complejos de los cuales obtenemos algunos aspectos relevantes y por inducción y también con la ayuda de hipótesis obtenemos leyes de la naturaleza y las leyes de la naturaleza van a ser constitutivas de las teorías científicas. Este es como el aspecto más interesante del planteamiento de Herschel en el sentido de que las teorías serían también un objeto o un producto de lo que se obtiene a través de la inducción, pasando por la mediación de las leyes de la naturaleza. Luego encontramos a John Stuart Mill, también un pensador inglés, filósofo, economista y político, quien va a estar bastante fuertemente influenciado por la obra de Herschel y va a presentar su libro System of Logic de 1843, que va a ser un libro muy influyente en su época y en el cual va a presentar su famoso canon inductivo, que son un conjunto de métodos para establecer las causas de los fenómenos. Este canon inductivo está constituido por 5 métodos, que son el método de las concordancias, el método de las diferencias, el método combinado de coincidencias y diferencias, el método de los residuos y el método de las variaciones concomitantes. Estos métodos los vamos a ver en la segunda presentación acerca de los tipos de procedimiento de lógica inductiva.
Encontramos ya a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, a un pensador norteamericano, Charles Peirce, quien fue un científico, filósofo lógico y matemático. Él fue el padre del pragmatismo, del pensamiento pragmatista, y a la vez es el padre de la semiótica como doctrina. Él también desarrolló su teoría acerca del método científico. Él consideraba que cuando nosotros nos encontramos con un problema, utilizamos un procedimiento que se llama abducción. La abducción nos permite obtener hipótesis. Nosotros vamos a hablar de la abducción en la segunda presentación. Les voy a mostrar cuál es el esquema del razonamiento abductivo. Y a partir de estas hipótesis nosotros deducimos unas consecuencias empíricas y por inducción nosotros realizamos un diseño experimental. Los diseños experimentales se basan en el canon inductivo de Mill que vimos previamente y en ese sentido todo lo que es interesante del planteamiento de Peirce es el hecho de que para él el método científico consiste en la concatenación de tres tipos de inferencias lógicas y de esa manera pues el método científico es un método completamente racional. Bueno, también encontramos una estrecha relación entre la inducción y la escuela positivista de pensamiento. El positivismo surge con Augusto Comte a inicios del siglo XIX y se caracteriza principalmente por su rechazo a la metafísica, por un lado, y por el hecho de que se consideraba que la ciencia y el razonamiento en general debería estar basado en el dato positivo, que es el dato obtenido a través de la observación y la experimentación, y que constituyen también pues, los puntos de partida de la inducción. Otro pensador en la línea positivista, ya a finales del siglo XIX e inicios del XX, fue Ernst Mach, quien planteó un tipo de posición que fue conocida como empiriocriticismo y que, aparte pues, de muchos desarrollos de los cuales no podemos hablar acá, él va a introducir la noción de análisis funcional, que es una forma de conocimiento de carácter inductivo que va a estar basado en el método de las variaciones concomitantes de John Stuart Mill. Y luego ya en el siglo XX, en la época entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, vamos a encontrar al positivismo lógico, que va a ser un movimiento desarrollado por el Círculo de Viena, donde aparecen una gran cantidad de personajes bastante importantes y los positivistas consideraban como criterio de cientificidad a los enunciados verificacionales, entonces ellos sostuvieron la doctrina del verificacionalismo, eh, que es una doctrina que derivaron del Tractatus Lógico-Filosóficos de Ludwig Wittgenstein. Y por el otro lado, uno de ellos, Rudolf Carnap, que es el que aparece acá en la fotografía, va a desarrollar también una doctrina llamada confirmacionalismo como aquel tipo de doctrina que caracteriza a los enunciados científicos. Y ambas doctrinas, tanto el verificacionalismo como el confirmacionalismo, son doctrinas basadas en la inducción. Okay. Hacia mediados del siglo XX, años 40 más o menos, se va a hacer bastante latente lo que se va a llamar el problema de la inducción. El problema de la inducción consiste en el problema de si la inducción puede generar conocimiento. Entonces, hay una noción clásica de conocimiento que proviene de Platón, de uno de sus diálogos que es el Teeteto, en el cual se plantea que el conocimiento es creencia verdadera justificada. El problema crítico es el hecho de si el razonamiento inductivo es un razonamiento que puede justificar sus conclusiones. ¿Cuál es el tipo de justificación que se puede obtener de la inducción? Y el problema parte del hecho de que yo puedo tener miles de observaciones para garantizar una generalización inductiva, pero una sola observación negativa puede ser suficiente para negar una generalización inductiva. Entonces hay un caso muy famoso que es el caso de los cisnes negros, porque ocurre que los europeos durante muchísimos siglos consideraron que los cisnes eran siempre blancos, a tal punto que se creía que la blancura era una característica esencial de los cisnes,
pero cuando ellos colonizaron Australia se encontraron que en Australia habían cisnes negros. Entonces ellos encontraron que pues, ese tipo de generalización que había sido realizada a partir de miles de observaciones de cisnes blancos era falsa. El primero en detectar este problema fue el filósofo inglés David Hume, quien trató este problema y llegó a la consideración de que la justificación de nuestros conocimientos estaba basada más bien en nuestros hábitos y costumbres y era más de carácter subjetivo, lo cual pues es un problema importante si se considera que las ciencias aspiran a un conocimiento objetivo. David Hume consideraba que el conocimiento en general se basaba en la inducción y que es un conocimiento en general contingente y por lo tanto él negaba que nosotros pudiéramos llegar a tener conocimientos necesarios acerca de la realidad. A esta posición se le ha conocido como una posición de carácter escéptico y pues plantea el problema de si la inducción es importante para la ciencia, hasta qué punto la inducción puede generar conocimiento. Entonces, una de las respuestas con respecto al problema de la inducción fue propuesta por John Stuart Mill, que era la de apelar a las regularidades de la naturaleza. El problema que tiene la propuesta de John Stuart Mill es que las regularidades de la naturaleza también las conocemos a través de la inducción. Entonces ocurre que aparentemente la inducción presenta un problema interno de circularidad, porque la inducción parece que se sustenta en su propio éxito pasado, pero si yo fundamento mi creencia en el razonamiento inductivo porque mis creencias pasadas o mis usos pasados del razonamiento inductivo han sido exitosos, entonces estoy basando la inducción en un razonamiento inductivo propiamente. Y si es así, entonces estoy cometiendo petición de principio. Bien, entonces hacia los años 40 se va a establecer una posición opuesta al inductivismo que se va a llamar racionalismo crítico, que va a ser liderada por Karl Popper y que va a rechazar los planteamientos del positivismo lógico, especialmente el verificacionalismo, el confirmacionalismo y el inductivismo. Karl Popper va a decir que el inductivismo es, como es un tipo de razonamiento que no puede ser justificado, debería ser sacado de la ciencia. Y va a proponer el criterio de falsación. Entonces, para él, un enunciado científico no es el enunciado que puede ser confirmado o que puede ser verificado, sino es el enunciado que puede ser falseado. Y la lógica que está detrás del falsacionismo es un tipo de razonamiento deductivo llamado modus tollens que veremos más adelante en las clases de lógica simbólica moderna. Ok. Entonces, Karl Popper planteaba otra forma de ver el método científico. De acuerdo a él, nosotros iniciamos observando un problema, algún evento que consideramos, que consideramos especialmente sorprendente. A partir de él formulamos unas hipótesis de las cuales tenemos alguna forma de teoría y de esta teoría debemos deducir unas consecuencias empíricas y generar unos experimentos cruciales. Estos experimentos cruciales tendrían la función de falsear la teoría, es decir, de ponerla en situaciones críticas para tratar de demostrar que es falsa. Ahora, si la teoría se demuestra falsa, pues entonces la idea es volver a plantear nuevas hipótesis para tratar de volver a falsear esas nuevas hipótesis y teorías. Pero si las teorías resisten la prueba de la experiencia, de los experimentos cruciales, entonces podemos sostenerlas como hipótesis que son provisionales, eh, pero que pues más adelante con pruebas empíricas más críticas, más exigentes, pueden ser falseadas. Bien, sin embargo, se han presentado soluciones al problema de la inducción a lo largo del siglo XX. Algunos han considerado que una forma de tratar con el problema de la inducción es considerar que siempre la lógica inductiva produce conclusiones que son de carácter probabilístico. Y en ese sentido, entonces, no debemos esperar que el conocimiento que se obtiene a través de la inducción sea de generalizaciones totales,
sino meramente probabilísticas. Otros han considerado que es posible basar la inducción en la misma inducción sin caer en circularidad. Eh, Autores como Brathwaite y Max Black han argumentado que el tipo de circularidad que aparentemente hay en la inducción no es una circularidad viciosa, en particular porque parte de la consideración de que la inducción no hace parte de las premisas del argumento a favor de la inducción, sino hace parte del procedimiento, y este no es un tipo de circularidad como tradicionalmente se considera. Otra respuesta es justificar a la inducción pragmáticamente, porque la inducción permite soportar algunas inferencias de generalizaciones que no pueden ser soportadas de otra manera, y en ese sentido en eso consiste su utilidad para la ciencia. Por lo tanto, la inducción es algo que no puede ser sacado o quitado de la ciencia. Bien. Para finalizar, vamos a ver algunas consecuencias de esta historia para la psicología, porque vamos a encontrar que la división entre racionalistas y empiristas va a generar diferentes formas de ver la psicología por una parte y por otra parte de diferentes formas de realizar el método científico en psicología. Entonces, por un lado, encontramos el caso de los conductistas. Podemos decir que los conductistas sientan sus raíces en el empirismo. Por una parte, podemos decir que del empirismo surge el positivismo y parcialmente el pragmatismo, y del positivismo directamente encontramos el conductismo metodológico de Watson. Habíamos hablado de Ernst Mach, que va a ser bastante influyente en el positivismo lógico, y el positivismo lógico va a ser influyente en autores como Edward Tolman y Clark Hull, quienes van a postular el llamado conductismo mediacional. Por otra parte, Ernst Mach, los pragmatistas y Watson van a ser bastante influyentes sobre Skinner, que es el padre del conductismo radical, y Skinner va a defender una metodología inductivista y que usa el análisis funcional para la psicología. Por otra parte, tenemos los diferentes tipos de cognitivismos que están estrechamente basados en el racionalismo. Podemos pensar, por un lado, una línea racionalista basada principalmente en el a priorismo kantiano, que va a ser muy influyente sobre la psicología genética de Piaget y la etología en la obra de autores como Konrad Lorenz, Tinbergen y otros. Pero también el racionalismo que está ligado al innatismo cartesiano, va a ser muy influyente sobre la gramática generativo-transformacional de Chomsky, y también en el desarrollo del logicismo. El logicismo es el pensamiento desarrollado en el siglo XIX que sustenta la lógica simbólica moderna, y que de este logicismo pues tenemos una influencia en el racionalismo crítico de Popper, que ya vimos por un lado, y por el otro lado en el desarrollo del computacionalismo a inicios del siglo XX, de la mano de Alan Turing. Y por una parte Chomsky, por otra parte el racionalismo crítico y el computacionalismo van a influenciar en el desarrollo, en el surgimiento de las ciencias cognitivas, y las ciencias cognitivas favorecen métodos hipotético-deductivos en psicología. Entonces vamos a encontrar que el uso de métodos más de carácter inductivista o de carácter hipotético-deductivo en psicología depende del tipo de escuela psicológica que se tenga, y que hay unas raíces en la historia, particularmente en la división del pensamiento entre empiristas y racionalistas, que sustentan estas divisiones. Bien, terminamos acá esta presentación. Vamos a hacer unas preguntas de comprensión de esta presentación, y les recuerdo que tenemos una segunda OVA sobre los tipos de razonamiento inductivo. Muchas gracias.